Pues muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar un nuevo episodio que le llamaremos Nuevas herramientas para la agricultura o para la nueva agricultura. Estará a cargo del ingeniero Omar Rodríguez Benítez de la empresa Agrichem. Y pues no sé si quieras comentarnos un poquito. Yo soy Ernesto Serna, que estaremos juntos en esta charla el día de hoy. Si quieres comentarnos un poquito de tu historial. Sí, claro, buenas tardes. Por ahí un saludo a todos. Pues ya lo comentaron, soy Omar Rodríguez, soy actualmente representante técnico de la línea Agrichem aquí en Michoacán. Soy egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, de la carrera Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitotecnia. Pues por ahí a lo que nos dedicamos, llevo aproximadamente un año en la empresa, prácticamente enfocados en la cuestión de investigación, de demostrarle al productor nuevas herramientas para una agricultura más sustentable, una agricultura más productiva. Por ahí pues también ya hemos estado directamente encargados de ranchos. Entonces pues es la parte de algo de experiencia que traemos ahorita en el campo prácticamente. Muy bien, pues entrando un poquito en el tema de estas herramientas para la nueva agricultura, si nos quieres comentar un poquito de la inducción a resistencia, que es donde está enfocado este tema. Ok, claro que sí. Pues prácticamente es el tema que yo les quiero platicar el día de hoy. Ahora sí que yo le puse nuevas herramientas porque yo en lo personal yo considero que no son nuevas. Porque ya se llevan bastantes años trabajando esta cuestión, pero a lo que veo, a mi experiencia en campo, en lo que he andado recorriendo aquí en las diferentes partes de Michoacán, pues prácticamente para muchos de los productores es nuevo este tema, incluso para muchos técnicos. Entonces, o algunos sí los conocen, pero no saben exactamente cómo utilizarlo, cuándo, o el por qué funciona fisiológicamente hablando. Entonces por ahí le llamo nuevas herramientas. La cuestión de nueva agricultura, ¿por qué? Porque yo creo que todos los que andamos en este giro, en este campo de la agricultura, de la agronomía, nos hemos dado cuenta que en los últimos años la cuestión de la agricultura nos ha cambiado mucho. Nos hemos enfrentado pues a bastantes retos. Creo que en general en todos los cultivos o en la mayoría de los cultivos hemos estado viendo muchos problemas, cuestiones de suelo, de compactaciones, de salinidad, cuestiones ambientales desde el cambio climático, hablando del año pasado, ¿no? En un verano muy caluroso, lluvias cuando no nos esperábamos, temperaturas muy bajas, no hace mucho. Entonces, este cambio climático nos ha traído pues también diferentes problemas, aparte de los problemas que nosotros mismos hemos ido generando, ¿no? a través de los años, de la forma de cultivar que traemos. Pues lo que les comentaba de cuestiones de suelo, de compactaciones de suelo, de salinidad y demás, ¿no? Y esta parte de la inducción a resistencia, de que estamos viendo pues prácticamente cada vez más plagas, más enfermedades, más problemáticas, suelos con cada vez más presencia de patógenos, ¿no? Entonces por estas cuestiones fue de que yo decidí empezarme a meter mucho en este tema de la cuestión de inducción a resistencia, viendo estas problemáticas de cultivos con mucho problema ya, con resistencias de plagas y enfermedades muy severas, hablando por ejemplo del trips, de los ácaros. Ahorita vemos ingredientes activos que eran muy eficientes, ¿no? Para su control, y ahorita vemos que prácticamente ya no les hace nada. Entonces hemos estado viendo esta problemática que de muchos patógenos, aparte de que en los cultivos vamos viendo cada vez más enfermedades, más hongos, más bacterias. Y entonces fue esta parte de que nos indica que hay que buscarle por otro lado, ¿no? Por otro lado, de hacer un manejo más integrado.
de la inducción a resistencia hablamos que se empezó a trabajar desde 1959. Un alemán desde 1959 puso un experimento para poder demostrar que las plantas tienen ciertos codificación genética, ciertos genes para activar sus mecanismos de defensa y defenderse de patógenos, ¿no? Como pues cualquier organismo vivo. Lo hizo en la sarna del manzano. Entonces estamos hablando desde más de 60 años que se trabajó esta parte, la inducción a resistencia, ¿no? A mi parecer pues vamos avanzando muy, muy lentos, pero prácticamente por eso digo que no es una herramienta nueva, se conoce desde hace mucho, pero aquí en México es muy, muy poco conocido todavía a mi parecer. Entonces, es esta parte. Otra del por qué empezar a ver esta cuestión es que si nos damos cuenta, el mercado agrícola cada vez nos está exigiendo productos agrícolas más inocuos. Cada vez, si podemos ir viendo, cada vez nos van reduciendo los químicos que nosotros podemos aplicar, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sí nos están pidiendo productos más inocuos con menos químicos. Entonces es la parte que nosotros los técnicos pues nos toca un poquito empezar a ver por dónde más le podemos ir dando para seguir produciendo y seguir ahora sí que sacando esto adelante, ¿no? La alimentación de la población. Digamos que esto entonces de la inducción de resistencia es una vacuna, dijéramos así en otros términos. Sí, mire, sí, hay muchas personas que le pueden llamar así una vacuna. En este caso pongamos el ejemplo quería mencionar el ejemplo precisamente por el espacio del aguacate, ¿no? Del problema de la tristeza del aguacatero, de Phytophthora, ¿no? Esta cuestión del ver que ahorita ya lo están usando inyectado, pero la inyección ya es para revertir el problema cuando ya se tiene mucho daño. Ahí le llamaríamos control, ¿no? Sí, ya le podríamos llamar control, ¿no? Pero está esta cuestión de lo que le podríamos llamar la vacuna, ¿no? Que podría ser la cuestión preventiva. La prevención. Es muy interesante porque hablando fisiológicamente, era lo que les quería explicar. Fisiológicamente, haga cuenta, yo lo veo cuando va a interactuar el patógeno con la planta, lo veo como que es un mano a mano planta patógeno, ¿no? Lo veo así. Por ejemplo, la tristeza del aguacatero entra por los espacios de la raíz, ¿no? Los espacios intercelulares de la raíz. Entonces nos queda entre células, más no, sin embargo, no por haberse metido en el espacio, ya está dentro de nuestra planta. Todavía le hace falta penetrar a la célula, ¿no? Entonces yo lo veo así como un patógeno contra planta. El patógeno tiene sus estrategias de cómo inocular la planta, ¿no? Por ejemplo, desde un inicio, el patógeno llega, hace contacto con una célula de la planta, puede ser de la hoja, de la raíz, del tallo, de lo que sea, hace su mismo mecanismo, ¿no? Emite ciertas toxinas, que al final de cuentas no dejan de ser proteínas, se le llaman toxinas, emite esas ciertas toxinas para que ya hizo contacto con las células. Entonces esas toxinas lo que van a tratar de hacer, van a ingresar a la célula por ser simples proteínas y van a tratar de inhibir el mecanismo de defensa de la planta. Específicamente la resistencia sistémica local se le llama, que la resistencia sistémica local es la resistencia sistémica que la planta hace exactamente en la célula o en las células muy cercanas donde se está llevando el ataque. Allí es donde la resistencia sistémica local se va a activar. Entonces, el patógeno, la mayoría de hongos y bacterias, tiene esta capacidad de emitir esas ciertas toxinas y empezar a tratar de inhibir el mecanismo de defensa de la planta. Es decir, el patógeno va a estar atacando y la planta no se va a dar cuenta. Entonces, el patógeno va a empezar a penetrar, a inocular, a alimentarse, a reproducirse, ¿no? Otro de lo
de lo que el patógeno puede hacer es la síntesis de algunas enzimas. Al final de cuentas no dejan de ser proteínas también. Estas enzimas lo que van a hacer degradación de la pared celular de la célula de nuestra planta. ¿Esto para qué? Pues para poder penetrar con mayor facilidad, ¿no? Se sabe que el patógeno, hablando de hongos principalmente, emite un tubo germinativo que tiene que penetrar la pared celular y empezar a alimentarse, ¿no? de la célula, empezar a reproducirse y ya hacer toda la cuestión de inoculación. Entonces tiene prácticamente estas dos estrategias para empezar a inocular, a alimentarse y a estar dentro de nuestra planta, ¿no? Y entonces la cuestión de la planta también tiene su mecanismo de defensa. Una vez que la planta detecta este ataque de patógenos, la planta principalmente lo primero que va a empezar a producir son proteínas PR y fitoalexinas. Las proteínas PR, que son principalmente proteínas PR, son 4, que son 4 enzimas, que son quitinasa, gluconasa, proteasa y peroxidasa. La cuestión de la quitinasa y la gluconasa, ¿qué nos van a hacer? Van a degradar quitina y betaglucanos. Entonces, ¿qué es lo que normalmente las paredes celulares de los hongos están recubiertas? En este caso, hablando de Phytophthora, siendo un omiceto, está recubierto por quitina principalmente. Entonces, si nuestra planta empieza a emitir mucho exudado o exudaditos con estas ciertas enzimas, que es quitinasa y gluconasa, pues ¿qué nos van a hacer? Degradar las paredes celulares del hongo. Y si no nos causan muerte celular del hongo, nos lo dejan muy susceptible a condiciones ambientales, a que por viento, por temperatura, por humedad, haya muerte celular, o incluso nos lo dejan muy susceptible a que, pues si nosotros hacemos una aplicación de fungicida, pues va a estar muy susceptible ese hongo, ¿no? La cuestión de la proteasa es degradación de proteínas. ¿Qué proteínas va a degradar? Pues las enzimas y las toxinas que el hongo está emitiendo para inhibir el mecanismo de defensa, ¿no? Entonces va a contrarrestar con eso, ¿no? La síntesis de esa proteasa y destruir lo que el hongo está produciendo para poder inocular. Entonces también está eso. La peroxidasa prácticamente es únicamente oxidación de las células para también causar muerte celular o dejarlas muy susceptibles. Es únicamente oxidar. Entonces tiene esto. Y algo muy interesante que se me hace de la cuestión de inducción a resistencia son las fitoalexinas, porque las fitoalexinas le podríamos llamar que es como el fungicida sistémico natural de la planta. Entonces son sustancias que es lo que me parece muy interesante. No se ha descubierto todavía totalmente por qué, cómo, pero lo que se ha descubierto que incluso es una sustancia para cada especie. Hablando de hongos, digamos de Phytophthora, incluso no es la misma para Phytophthora cinnamome que para Phytophthora infestans. Entonces se ha descubierto que la planta tiene esa capacidad de sintetizar cierta sustancia que se le llama fitoalexinas, que son fungitóxicas en caso de hongos, y son una sustancia específica para cada especie. Eso es, entonces son fungitóxicas. Cuando nuestra planta empieza a hacer su mecanismo de defensa, también hace la síntesis de fitoalexinas para llegar a ser como tal lo que hace un fungicida, matar al hongo. O sea que ahí en resumen entonces sería primero el patógeno debilita la planta se defiende y ahí depende de la defensa que haga la planta. Ese va a ser la continuación, digamos. Exactamente, exactamente. Es prácticamente eso. El patógeno va a llegar y va a empezar a hacer a tratar de penetrar, ¿no? La planta se sabe, por ejemplo, las fitoalexinas, se sabe que si se sintetizan a partir de 1 a 8 horas después del ataque del patógeno, ¿no? Entonces, el patógeno pueda que en eso de 1 a 8 horas nos alcance a entrar en 1 o 2 células.
en lo que la planta se empieza a defender, ¿no? Entonces, es esta parte que si nosotros tenemos una planta con estos mecanismos de defensa ya activos bien, pues va a estar bien despierta para cuando un patógeno empiece a atacar. De hecho, algo de lo muy interesante también de esto es que cuando por alguna razón, porque a veces sí puede ser muy difícil para la planta con condiciones climáticas muy, digamos, hablando de hongos que les gusta mucho la humedad, ¿no? Entonces que tengamos, no sé, una semana de nublados y humedades relativas muy altas, pues vamos a tener presencia de los hongos a todo lo que dan reproduciendo. Entonces va a ser ataque a un cierto punto donde la planta a lo mejor ya no se pueda defender y ya lo tenga dentro. Hablando, por ejemplo, de esta enfermedad del aguacate, cuando ya tenemos un patógeno ya sistémico que ya anda por los haces vasculares, ya anda por xilema, por floema, y nos anda atacando ya dentro de nuestra planta, la planta también tiene la capacidad de sintetizar una sustancia que se llama tilosa. Esta sustancia principalmente se sintetiza en el xilema. Para detectar cuando el patógeno se está moviendo dentro de nuestra planta, ese es bloquea. Lo que hace es bloquear el patógeno, detenerlo ahí unas buenas horas, y allí es donde hace la síntesis de todas estas partes, de las proteínas PR, de las fitolexinas y demás, ¿no? Entonces está esta parte y también está la parte de la defensa física, de tener células más resistentes, de tener paredes celulares bien formadas, ¿no? Para precisamente evitar que un patógeno pueda entrar de manera más sencilla. Y ahí sería bien formadas y vigorosas, ¿no? Exactamente. Porque esa es la parte importante que la planta requiere. Exactamente. Sí, ahí es donde vemos que esta parte está muy ligada a la cuestión de la nutrición, ¿no? Porque pues obviamente sabemos que la cuestión del calcio pues principalmente es su función, ¿no? Dar buena resistencia, buena turgencia a las paredes celulares. Entonces, pues obviamente vamos a necesitar ciertos elementos, más bien pues los elementos esenciales, ¿no? Creo que todos hemos visto que cuando tenemos un suelo que no está bien, y vemos las plantas con varias deficiencias, plantas no bien desarrolladas, no muy vigorosas, pues sabemos que va a ser más atacada por plagas y enfermedades. Precisamente por esto, ¿no? Porque sus mecanismos de defensa no están tan bien por esta cuestión, ¿no? Porque, por ejemplo, para sintetizar las enzimas, pues al final de cuentas son proteínas, ¿no? Pues ¿qué vamos a necesitar? Nitrógeno, fósforo, potasio, todas estas cuestiones. Y si tenemos, pues no sé, muy poquito fósforo, muy poquito nitrógeno, pues la planta lo va a utilizar para pues sobrevivir, para seguir formando sus hojas, para tratar de ella seguir reproduciéndose y seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces no le va a sobrar elementos como para estar formando proteínas para ella estarse defendiendo de patógenos, ¿no? Lo único que ella va a querer hacer es seguirse reproduciendo, aventar sus funciones básicas, ¿no? Exactamente. En lugar de que nos esté expresando en producción o en otra función, pues se va a dedicar, digamos, que a defender, ¿no? Exacto. En el caso, todo esto creo que ha sido la parte importante, pero esta inducción de resistencia contra los fosfitos de potasio, ¿cuál sería la función entonces para definir? La cuestión el fosfito de potasio, principalmente, pues es lo que nos va a empezar a generar. Hablando del fosfito de potasio y silicio, se les descubrió esta parte de que nos inducen a la cuestión de las defensas de la planta, ¿no? Cuando nosotros aplicamos el fosfito, es como que la planta lo absorbe como un fosfato. O sea, es como que la planta se engaña. Al final de cuentas lo reconoce como si fuera fosfato. Pero ya que está dentro de la planta, es como de, caray, pues ¿esto qué es? Entonces empieza a activar los mecanismos de defensa de la planta. Se empiezan a activar.
y la planta está como alerta de qué está pasando, ¿no? Entonces empieza a activar los mecanismos de defensa. Y la cuestión del silicio, la activa los mecanismos de defensa porque se sabe que el ácido salicílico, cuando se activa la resistencia sistémica local, se ve la producción de ácido salicílico. Entonces el ácido salicílico es el que empieza a activar ciertas enzimas y ciertas señales de la planta, ¿no? Entonces si nosotros constantemente estamos aplicando silicio, es como que vamos a tener el silicio de ahí. Aparte, la planta del suelo lo absorbe como ácido salicílico, como el ácido salicílico que la planta produce para activar el mecanismo. Entonces, son dos cosas, ¿no? Fosfito de potasio y el silicio. Hay varios. Hay en cuestión de inducción a resistencia, por ahí, por ejemplo, el de fosfitos, pues puede haber fosfito de magnesio, fosfito de potasio, incluso fosfito de calcio, ¿no? Sí. El fosfito normalmente pues, lo van a acompañar con un catión. El silicio, por ahí se sabe que ahí han salido algunos aminoácidos que también les llaman que son inductores a la resistencia, ¿no? En este caso, lo que a mí me ha parecido mejor para esta cuestión de la inducción a resistencia, pues es el fosfito de potasio y el silicio. Algunos aminoácidos, a veces, ¿por qué no? Porque a veces muchos de los hongos de lo que se alimentan es de aminoácidos, les gusta mucho esta parte, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un problema grave y le metemos aminoácidos, pueda que seguimos alimentando al hongo. Es incluso también ver esta parte, también ahí va relacionada a la cuestión nitrogenada de cuando estamos aplicando mucho nitrógeno, que tenemos altos niveles de nitrógeno en nuestra planta, pues vamos a tener un mayor ataque incidencia de plagas y enfermedades. Eso yo creo que muchos los técnicos pues lo sabemos. Entonces, prácticamente lo que yo he venido investigando, he venido desarrollando, es esta parte del fosfito y el silicio. De hecho, por ahí tengo un trabajo de investigación bien, se trabajó como por 3 meses en Fresa, viendo las dos cuestiones de ver cómo funcionan los inductores a la resistencia de manera preventiva y cómo funcionan de manera curativa. Incluso se ha desarrollado también en el aguacate con las inyecciones, ¿no? Viendo la manera curativa. Y allí pudimos demostrar que exactamente mucho de lo que nos dice la literatura, mucho de lo que algunos doctores nos platican, que los fosfitos se descubrió que algunos productos ya están catalogados como fungicidas sistémicos, que son fosfitos, pero ya los catalogaron como fungicidas sistémicos. ¿Por qué? Porque también el fosfito trae acción directa contra el hongo. La acción indirecta sería esto, de activar el mecanismo de defensa de la planta, que la planta se defienda por sí sola, ¿no? Pero la cuestión de la acción directa es que se actúa directamente con los hongos, no deja que se expresen los genes para la formación de... Digamos que lo limita entonces. Exactamente. Se hace como un desorden celular cuando el hongo se quiere empezar a reproducir. Se hace un desorden celular por esta parte que no deja que los genes se codifiquen bien para la formación de sus estructuras, ¿no? Entonces, esa es la acción directa que tiene, por eso es la acción que tiene como curativa, podríamos decir. Entonces, si nosotros tenemos ya una planta enferma, que ya esté bastante atacada, esta va a ser la acción directa que va a tener, más a ir activando todo el mecanismo de defensa. Ahí, pues obviamente tenemos que ver esta parte de la nutrición de la planta. Entonces supongo que sería, o mi curiosidad sería entonces que atacaría de las dos formas, ¿no? Así es. Preventivo y curativo. Así es. Acabo de terminar una investigación que precisamente podemos determinar esto, donde teníamos diferentes tratamientos, desde el tratamiento con cero, con no se aplicaba nada, el tratamiento 1 con puros inductores a la resistencia, tratamiento 3 con inductores más fungicidas, el tratamiento 4 con puros fungicidas. Entonces ahí pudimos determinar la diferencia de si solo aplicamos puros inductores a la resistencia, ¿qué efecto vamos a tener? Si es que cuando la planta ya estaba enferma, mejoramos de solo aplicar inductores a la resistencia donde no aplicamos nada, eso quiere decir que sí tiene acción
curativa. Y también ver la diferencia de donde se aplican inductores a resistencia más fungicidas, para también precisamente ver qué tanto nos ayuda la aplicación de inductores a la resistencia, si su acción sí es significativa, ¿no? Entonces, por ahí lo hemos demostrado. Y yo creo que es muy importante también revisar, porque también he escuchado esta parte de que dicen, no, pues es que no funcionan los fosfitos, pero hay que revisar también el producto, ¿no? Que a veces pues hay mucha clonación, a lo mejor no es ni fosfito. Hay que revisar la tecnología que va a respaldar ese producto. ¿Por qué? Porque el fosfito es una reducción de un fosfato, ¿no? Entonces un fosfito tiene un oxígeno menos que un fosfato. Entonces, si nosotros sabemos que el fosfato tiende a reaccionar con muchas cosas. Si nosotros lo aplicamos en el suelo o vía foliar, ese fosfito nos puede reaccionar con cualquier cosa, incluso con nomás ponerlo en el agua, pues con algunos carbonatos, bicarbonatos, con calcio, con lo que sea, nos puede reaccionar. ¿Y qué puede pasar? Que el fosfito se te convierte en fosfato. Entonces, cuando tú lo aplicas, a lo mejor ya va como fosfato, y que pues ya lo aplicas a la planta, y pues la planta lo va a absorber y va a ser un fosfato normal. Entonces se perdió toda la acción del fosfito. Entonces, por eso la intención de fosfitos de potasio, ustedes o tú dices que hay que recomendarlo o hay que ponerlo, no foliar, o a lo mejor ayudarle a foliar al suelo, pero sobre todo inyectado. No. Bueno, de las dos formas se puede, o sea, foliar y vía riego. Nada más hay que revisar el producto, que venga buferizado y con antioxidante. ¿Por qué? Porque para precisamente evitar esta reacción. Porque si nosotros aplicamos un fosfito de potasio que no venga buferizado ni con antioxidante, mucho de este fosfito nos va a tender a reaccionar. A lo mejor puede ser un 50% y el 50% sí entró como fosfito, o pueda un 70, 90, o que todo nos reaccionó. Entonces pueda llegar a pasar esta parte, ¿no? Sin problema se puede aplicar. De hecho, mi recomendación sería aplicarlo de manera preventiva, ¿no? Estarlo aplicando para precisamente tener nuestra planta muy buena, con muy buenas defensas. Pero sí hay que revisar el producto en este tema, porque ahí es donde se nos puede perder las propiedades del fosfito. ¿Pero inyectado sería más efectivo? Inyectado, ¿por qué se ha estado haciendo inyectado? Porque cuando se hace inyectado es porque ya no tienes otra opción, porque ya las raíces están muy dañadas, porque ya no tienes follaje. Entonces, prácticamente ya no tienes opción más que meterlo inyectado. Aparte, yo creo que, bueno, ya muchos lo han hecho así, aunque tengas algo de follaje y todavía ves poquita raíz, porque se ha visto buena respuesta. Entonces, yo creo que sí trae más acción inyectado, porque pues entra directamente ya en el metabolismo de la planta. Entonces, nada más pues la herida que le haces al árbol, ¿no? Pero sin problema, antes de que tú veas un síntoma o los primeros síntomas que empieces a ver, sin problema puede empezar a funcionar vía foliar o vía riego. Únicamente le digo revisando este tema. Aplicarlo a la raíz, ¿no? Exactamente. ¿Y algunas desventajas de de esta técnica? Algunas desventajas. O de los fosfitos o de la inyección, ¿no? Que pudiera... Sí. Pues una de las desventajas pues pudiera ser pues que le estás haciendo una herida a la planta, ¿no? Entonces, si le estás haciendo una herida a la planta, pues ahí es donde hay que cuidar, porque precisamente es eso, tú le estás dando reentrada a ciertos patógenos o al mismo patógeno, a células no tan resistentes como son los del tallo afuera, ¿no? Entonces, es esta parte de cuidar nada más la herida y de saberla hacer, porque también pues puedes dañar por ahí algo. Entonces, es esta desventaja. Otra, pues, puede hacer que tú estés aplicando fosfitos, pero si tienes una mala nutrición, no te va a hacer nada. Y los fosfitos normalmente no son tan baratos. Pues no es que digas un producto muy caro, pero normalmente es difícil encontrar un fosfito barato, ¿no? Entonces,
sin nada más decir, pues yo voy a estar aplique fosfitos, pero sin tomar en cuenta esta parte de la cuestión de la nutrición, que tú estés aplicando mucho nitrógeno, que andes muy bajo en niveles de calcio, o no apliques micros, no apliques zinc, no apliques boro. Entonces ahí es donde las desventajas que vas a tener es que a lo mejor no te va a estar haciendo su función, porque la función del fosfito pues es indicarle a la planta que ella misma se defienda, ¿no? Y la acción directa si ya tienes algún problema. Pero como manera preventiva, si la planta está muy mal y si tienes muchas deficiencias y tu suelo también está muy mal, que digas, pues yo sí le estoy aplicando nutrición, le estoy metiendo 200 kilos de tal fertilizante y así. Pero si no revisas tu suelo y lo tienes todo ahí saturado, ahí nada más, y no se puede absorber por bloqueos, ya sea por pH, por altas conductividades, por alta salinidad, por estas cuestiones, entonces pues también no esperes una buena reacción de la inducción a resistencia. O sea que no importa que tengamos un árbol sano, a muchos dicen pues ya hasta que lo vea enfermo, como tú lo comentabas, sino que tengo un árbol bien, pero puedo irle dando nutrición ya con este enfoque. Exactamente. Pues de manera preventiva, creo que ya mucho, esto ha sido de las recomendaciones mucho que hemos venido dando. Y ya productores que ya llevamos pues bastante tiempo trabajando con estos, prácticamente su incidencia de plagas y de enfermedades se disminuyó mucho. Por ejemplo, esta cuestión del silicio para inducción a resistencia contra ácaros, ¿no? Que los ácaros son un problemón en muchos cultivos. Hablando desde hortalizas, berries, esta cuestión del aguacate también. Hemos visto mucha disminución ya en el ataque de plagas también, por la cuestión de reforzar nuestras células, que es más difícil que estén ahí los patógenos, ¿no? Entonces, pues es muy, muy recomendable sí estar haciendo estas aplicaciones, incluso el silicio nos tiene muchas funciones aparte de la inducción a la resistencia, ¿no? Por ejemplo, es como un desestresante que si tú tienes a una intoxicación por metales pesados, por sodio, te ayuda a que la planta los empiece a sacar más fácilmente. O incluso por la acción de absorberlo como ácido salicílico. Si tú tienes metales pesados en tu suelo, no te los va a absorber porque está absorbiendo ácido salicílico. Ahí te está como bloqueando, ¿no? Es esta parte del silicio que sí se ve muy, muy, muy distinto a las plantas de hacernos una aplicación de silicio cada 15, 20 días o cada mes. En un transcurso de tiempo la planta se empieza a ver muy diferente, se empieza a ver como pues más con un mejor color, mejor porte. Esta parte del silicio ayuda bastante. ¿Qué desventajas entonces tenemos con esta opción de tanto el silicio como los fosfitos de potasio? ¿Qué desventajas tenemos entonces con la fertilización convencional si la seguimos haciendo? Ok, pues precisamente eso, que no nos esté funcionando, para que lo que nosotros lo estemos aplicando no nos está haciendo la acción de lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, por eso yo mencionaba que la parte de la fitosanidad de nuestro árbol, de nuestro cultivo, va muy relacionada en esta parte. Va muy relacionada en que también esté tu árbol, qué tan nutrido esté, qué defensas tú tengas en el árbol. Porque pues obviamente es todo un complemento, ¿no? La inducción a resistencia va a necesitar de la nutrición y entonces la nutrición pues obviamente va a necesitar de que tú le estés dando fuentes disponibles, que el árbol las pueda estar tomando de manera fácil, sin tanto estrés. Por ejemplo, el problema que hemos estado viendo mucho, así yo creo que no sé, un 70% de los productores que visito semanalmente o así,
traen problema ya sea de compactación, de salinidad o de pHs en el suelo, ya sea muy ácidos o muy alcalinos por diferentes factores, ¿no? Pero mucho de lo que hemos estado viendo pues es estar utilizando estas fuentes de fertilizante con altas conductividades o alta salinidad, ¿no? Entonces tú estás aplicando a tu suelo y estás dejando pues bastantes sales en el suelo. Las estás dejando ahí, tú sigues aplicando y mucho del comentario que he escuchado, que me parece que dice, por ejemplo, el productor dice, pero es que no sé qué está pasando si todos los años hacía lo mismo. Entonces es eso, ¿no? Precisamente porque todos los años hacía lo mismo, pues es el problema que ahorita tienes. Digamos que ha ido acumulando residuos, pudiéramos llamarle, ¿sí? Sí, pues bastantes residuos en el suelo. Entonces llegamos y vemos conductividades muy altas, saturación ahí de sales en el suelo. ¿Y qué te va a hacer eso? Pues puros bloqueos de nutrientes. Entonces tú le sigues metiendo y el cultivo no se está viendo diferente, ¿no? Se está viendo igual, incluso va empeorando. Incluso por ahí un productor no hace mucho en un invernadero que dice que él empezó él solo, ¿no? Sin mucha asesoría. Entonces él empezó a ver las plantas amarillas y decía, bueno, pues están amarillas, pues les hace falta fertilizante, hay que meterles más comida. Y les metió el doble y entre más les metía, iban peor. Entonces es eso, ¿no? Que hay que saber que no entre más le metamos, más va a responder, sino hay que saberle meter qué y cuándo. Aprovechar, ¿no? Exactamente. Entonces, pues lo que hacen ahí pues ya es puros bloqueos. Tus sales pues te van a estar causando estrés a tu árbol, a tu cultivo. ¿Por qué? Por la presión osmótica, que con la simple absorción de agua, la concentración de sales ahí pues te va a hacer que el árbol te esté tomando el agua que tenga que hacer mayor esfuerzo para tomar el agua por las sales que te están reteniendo con el agua. Entonces el árbol tiene que hacer mayor esfuerzo para tomarlas. Desde ahí ya lo estás estresando. Oxidación de raíz. Entonces es esta parte, ¿no? De precisamente lo que mencionaba, que hay que empezar a ver que están saliendo nuevas fuentes de fertilizante más con precisamente que no te llevan a tanto ese problema. Incluso muchos que te pueden ir contrarrestando con el tiempo este problema que tú has ido haciendo en tu suelo, ¿no? Entonces... No seguir usando lo mismo, ¿eh? Estos nuevos, digamos que nuevas herramientas y disponibilidad de fertilizantes nos ayuda a mejorar lo que hemos venido haciendo, ¿no? Claro que sí, pues es precisamente eso. Yo creo que, pues lo que les comentaba, yo creo que al momento vimos que lo que estábamos haciendo no nos iba a tardar mucho tiempo, ¿no? Que ya estamos viendo los problemas ahorita, lo estamos viendo, que ya nosotros mismos causamos los problemas, que ya no es cuestión del medio ambiente ni de la cuestión climática, que ya si nosotros hace 10 años llegamos y teníamos un suelo con materia orgánica, un suelo bien en pH y demás, y si ahorita después de 10 años lo checamos y ya tenemos degradación del suelo al 70% más de lo que lo agarramos, pues eso qué quiere decir, que ¿quién fue por ahí el culpable de hacer esa degradación del suelo? Pues más que nosotros, ¿no? El usuario. Exactamente. Entonces creo que sí es momento de empezar a ver que hay nuevas cosas, ¿no? Que por ejemplo muchos de los productores dicen, es muy, muy común aquí en México, yo lo he visto, que es muy difícil hacer cambiar de opinión, ¿no? A los productores de lo que han venido haciendo por muchos años. Y es esto, pero lo que han venido haciendo por varios años, pues es el problema actual. Yo este problema lo he visto mucho más, pero en berries. Es una agricultura, es algo más rápido, es más intensivo, exactamente. Entonces, muy intensivo es también es que te lleva muy rápido a tener este tipo de problemas. ¿En aguacate no has visto problemas todavía? Sí, ya he visto varios problemas por ahí, precisamente de compactación de suelo, de cuestiones de salinidad en el suelo, cuestiones de pH
y toda esta cuestión de problemas fitosanitarios. Entonces, también. ¿cuál sería la recomendación para cerrar este episodio de herramientas para una agricultura, para una nueva agricultura, decíamos al inicio? Ok. Sí, pues miren, la recomendación pudiera ser empezar a conocer lo que tenemos, ¿no? Empezar a conocer nuestro suelo, empezar a conocer nuestra agua, empezar a conocer nuestro cultivo. De un punto de partida pudiera ser eso, conocer lo que tenemos. O sea, haces un análisis de suelo y sabes qué suelo tienes. Sabes si es ácido, sabes si es alcalino. Y en base a eso tú tomas la decisión de qué fuentes utilizar, qué fuentes le vas a meter a tu suelo, si le vas a meter ácidos, si no le vas a meter ácidos y ver tu agua también. Si tu agua trae carbonatos, trae bicarbonatos, trae calcio, y saber qué se te puede estar acumulando ahí. También ver en tu suelo qué tienes acumulado ahí, que tu cultivo no está absorbiendo. Entonces desde ahí sería un punto de partida de conocer bien en qué estás trabajando, y ya de ahí en base ir haciendo pues el manejo, ¿no? Saber qué requerimientos tiene tu cultivo, saber qué enfermedades ahorita te pueden atacar, cómo, cuándo, y en base a eso pues ir haciendo un poquito un manejo más integrado, ¿no? No hacer un uso excesivo de fungicidas. Sabemos que está esta parte de inducción a resistencia, sabemos que hay microbiología, sabemos que hay extractos. Entonces, irle moviendo y no solo irnos por lo químico. Y entonces, conocer lo que tienes, empezar a ver tus requerimientos y empezar a moverle, a hacer un poquito de más integrado, y tratar siempre de ir cuidando tu suelo, porque al final de cuentas eso es lo que te va a dar. ¿Nos va a dar o que no nos va a dar? ¿Eh? Sí, exactamente. Sí, entonces, depende de nosotros. Depende de nosotros, depende pues de muchos factores, pero sí, sobre todo de nosotros, ¿no? Del factor humano. Exactamente. Pues muchas gracias, Omar. No, al contrario. Ahí está. Ha sido un placer compartir este espacio y pues nos seguimos viendo más adelante. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias.